Hola a todos, vamos a comenzar en esta ocasión con las diapositivas de la teoría de las relaciones humanas y bueno, vamos a tratar de explicar un poco desde el punto de vista histórico todo lo que se ha dado, no todo, sino lo importante en relación de los principios de la teoría de las relaciones humanas para que a partir de ahí podamos hacer unas pequeñas reflexiones. Muy bien, vamos a empezar entonces con mencionar a Robert Owen y su famoso socialismo utópico. Es interesante mencionar a Owen porque él es del siglo XVIII, fue mucho antes de 1910, de la creación de la administración científica. Y bueno, y me gusta mencionarlo en el sentido de que es un ejemplo de que, bueno, ya él tenía ideas de aplicar prácticas sobre el buen manejo de recursos humanos, sobre todo en la parte de la educación de los niños. También a él se menciona mucho en las teorías educativas. Entonces, pero vean aquí lo interesante que él tenía una fábrica por ahí a mediados del siglo XVIII y se dio cuenta en Inglaterra, especialmente por la norte de Escocia, que se dio cuenta de la sobreexplotación de los niños en las fábricas y él crea lo que se le conoce como la Nueva Armonía. Era una comunidad en donde en su fábrica empezó a aplicar buenas prácticas humanas para sus trabajadores, ¿no? Educación para los niños, horarios más cortos. Creo que fue que la idea de implementar alrededor de 10 horas al día de horarios de trabajo, cuando en aquellos tiempos eran mayor de 12 horas diarias de trabajo. Y bueno, y generar una comunidad donde los empleados se sintieran seguros, cómodos, cuidados, protegidos, con la idea de que un empleado bien, pues con todas sus necesidades básicas cubiertas, pues eran más productivos. Pero lo importante de mencionarlo es que Orwell, pues obviamente simplemente era una práctica, no había sistematizado el concepto de punto de vista científico, ¿no? Esto simplemente como un ejemplo de que no es que a partir de 1930, o bueno, alrededor de los años 30, se crea la escuela de las relaciones humanas, no significa que no había antes empresarios o algunos principios sobre lo mismo, pero no estaba sistematizado como ciencia, a eso me refiero. Muy bien. También es importante mencionar a Musteber y la famosa psicología industrial, es decir, el padre de la psicología industrial, en donde empieza a aplicar conceptos psicológicos en las fábricas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos sus principales principios, ¿no? El mejor hombre posible para el mejor trabajo posible y el mejor resultado posible. Si se dan cuenta, él también crea su famosa psicología industrial alrededor de 1910, junto con Friday Taylor. Bueno, más que junto, pero él fue un seguidor de Friday Taylor. Obviamente, al aplicar la psicología, muchos lo han metido en las escuelas, en la famosa escuela de relaciones humanas, cuando en realidad utiliza la psicología para ser más productivo al ser económicos, a los económicos, y no tanto desde el punto de vista del desarrollo humano, ¿no? Entonces por ahí es una doble participación, ¿sí? Sí, él era muy seguidor de Taylor y pues buscaba la manera de cómo lograr que el ser humano fuera más productivo y pues él empezó a utilizar esos conceptos psicológicos para esa productividad, ¿no? Seleccionar las personas adecuadas, ¿sí? Seleccionar los métodos adecuados, ¿sí? Y motivar adecuadamente al ser humano para lograr esa productividad que se buscaba. Pero fue en 1900, bueno, alrededor de 1930 con el tomayo y el famoso efecto Hawthorne, donde se dan cuenta de algo muy interesante. Déjenme platicarles un poco del experimento Hawthorne, ¿no? Hawthorne es una fábrica donde, bueno, se trataban de buscar la manera de aumentar la productividad de sus empleados y, bueno, hicieron por ahí un experimento
con la intensidad de la luz, ¿no? De aumentar o disminuir la luz, y pues encontraron que no tenía, había resultados pues no significativos. Entonces mandan a llamar a Elton Mayo, y pues Elton Mayo pues repite el experimento, pero ya de una forma más sistematizada, ¿no? Crea un grupo de control donde no se le iba a modificar la cantidad de luz, y crea un grupo experimental donde al grupo experimental se le explica, ¿no? Que estaban haciendo un estudio con ellos, que en cierto momento iban a estar ahí viéndolos, iban a estar entrevistándolos, preguntándoles cómo se sentía, etcétera, ¿no? Entonces empezaron Tomayo y su equipo empezaron a hacer, pues a modificar la cantidad de luz, ¿no? Ponían poca cantidad de luz y veían que la productividad aumentara. Ponían mucha cantidad de luz y aumentaron la productividad. Y ponían la cantidad normal de grupo de control y la productividad seguía aumentando. O sea, no importaba qué cantidad de luz ponían en la fábrica, siempre la productividad aumentaba. Elton Mayo le llamó mucha atención y bueno, obviamente empezó a hacer otros experimentos alternos, entrevistarse con los trabajadores, trabajar diferentes grupos de controles, etc. Y se dio cuenta que no importa, la cantidad de luz no tenía importancia, porque las personas que estaban dentro del experimento se sentían importantes. Es decir, esos trabajadores que estaban haciendo experimentos sabían que estaban dentro del experimento, sabían que lo estaban viendo, sabían que le estaban tomando importancia. En cambio, los de grupo control que trabajaban normal no les hacían ni caso. Entonces se da cuenta Elton Mayo, y vean qué interesante, se da cuenta hasta alrededor de 1930 que las emociones y los sentimientos de los trabajadores influyen en la productividad. Antes de ese tiempo, y junto con la escuela científica de la administración, se tenía la lógica de los homos económicos, es decir, te pago y por lo tanto estabas obligado a producir. Y bueno, y con ese famoso experimento de la torre, pues se da cuenta que no era necesariamente así, ¿no? Pues obviamente esas emociones, esos sentimientos siempre iban a influir en el tipo de productividad, y no tanto la parte de los tiempos y movimientos que había propuesto Elton Mayo, y hasta el mismo Hugo Mustenberg, ¿no? De que buscaban cuáles eran las motivaciones adecuadas para lograr producir, ¿no? Aquí era importante lo que pensaba, sentía y lo que era el ser humano dentro de las organizaciones. A partir de ahí, pues empieza entonces un movimiento muy grande para estudiar esa parte humana dentro de la administración. Vamos a mencionar a alguien más por ahí, y pues aquí otra de las precursoras inmediatamente que trabajaron con esa idea fue Mary Parker Foer. Ella fue muy crítica con la idea de Frederick Taylor, y pues defendía mucho esa parte del ser humano como trabajador, ¿no? Entre sus principales conceptos más importantes es el famoso modelo de autocontrol de Mary Parker Foer, ¿no? Aquí decía, bueno, pues prácticamente los trabajadores, supongamos que cada uno de esos círculos es un trabajador, pues estaban dentro de un ambiente de trabajo, ¿no? Y pues y todos ellos tenían un autocontrol dentro de sus áreas laborales, y pues tenía que ver un poco con sus personalidades, con sus actitudes, ¿sí? Con sus emociones, con sus valores, etc. Obviamente, al interactuar estas personas con otras personas, pues había un autocontrol, digamos, un control paralelo, ¿no? O sea, estas dos personas, pues había una interactividad, una interacción entre ellas, pues, y cada uno en sí había un autocontrol, un control a la par, ¿no? Entonces, si vamos sumando estos, imagínense estas tres personas, tienen primero el control de estos dos, el autocontrol de estos dos, y bueno, y la integración, ¿sí? De control integrado de estos tres. Entonces, ese conjunto de integraciones, pues, pues ayudaba al ser humano
pues a relacionarse dentro de las relaciones y empieza ahí a nacer un poco con Mary Parker Foer la idea de la cultura organizacional, que bueno, eso fue, aunque se estudió mucho más tiempo después, pues fue una de las primeras que empezaron a hablar que ese ambiente organizacional, ¿sí? Obviamente en el trabajo interno de las personas, pues obviamente generaba una cultura específica. Muy bien, entonces tenemos hemos mencionado a los tres principales autores, obviamente hay mayores de ellos, pero digamos que ellos son los que formaron los principios de la Escuela de la Teoría de Relaciones Humanas, y bueno, vamos a ver aquí un poco de qué se trata eso. Primero, pues obviamente esta escuela nace de sus tres postulados. La necesidad de humanizar y democratizar, ¿no? Estamos platicando desde Owen, que fue a mediados del 18, principio del siglo XVIII, pues se ve, ¿no? De cómo la situación laboral de los trabajadores era mala, era pésima, jornadas laborales muy largas, ¿sí? Condiciones de trabajo muy malas. Por lo tanto, pues ya la gente en ese tiempo pues hablaban de esa parte de humanizar el aspecto del trabajo dentro de las organizaciones. Luego, el famoso desarrollo de la llamada ciencia humana, ¿no? Entonces estamos hablando de la psicología, estamos hablando de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, por ejemplo, hay ciencias como el trabajo social que se creó antes que las ciencias administrativas. Recordemos un poco que las ciencias administrativas fueron posteriores, son de las más nuevas. Antes de la ciencia administrativa, pues obviamente ya estaba la psicología, ya estaba la economía, ya estaba hasta el trabajo social, todos esos, pues obviamente ciencias como la parte de la historia, de la sociología, todas esas ciencias ya existían antes de las ciencias administrativas y pues obviamente ese desarrollo pues empezaron a cuestionar la administración como tal, como lo había propuesto Frederick Taylor, ¿no? Y bueno, una parte muy importante, perdón aquí, una parte muy importante es la parte de la filosofía. También la filosofía es una de las ciencias muy de la más antigua, desde la época de los filósofos griegos, y pues obviamente la filosofía como ciencia pues fue muy pragmática en el sentido del estudio del ser humano, y obviamente cuando se crean los postulados administrativos, pues la filosofía también interviene en esos postulados administrativos. Entonces vean cómo estas necesidades acá que estamos hablando acá empiezan a cuestionar la administración científica. Entonces salen de ahí dos aspectos importantes, ¿no? Por una parte la emancipación del personal y el surgimiento del hombre como ente social. Si se acuerda, estamos hablando de ente económico dentro de la administración científica del trabajador. Bueno, a partir de la teoría de las relaciones humanas, pues ya empezaríamos a hablar como un ente social, ¿sí? Entonces ya cambia la visión de cómo se ve la administración. Vamos a ver entonces cuáles serían las implicaciones de la teoría de las relaciones humanas. Ok, entonces decíamos, ¿no? Si estamos hablando del ser humano, entonces vamos a enfatizar esta escuela directamente en las personas, ¿no? Y pues lo que mencionamos también, todo eso se crea y se genera el famoso el hombre social, en contraposición del hombre económico. Muy bien, entonces ¿esto en qué está basado? Primero, los trabajadores son criaturas sociables, ¿sí? Bueno, no solamente los trabajadores, el ser humano por naturaleza es sociable, ¿no? Entonces, pues todo ese bagaje cultural, humanístico, no queda fuera de las oficinas o de las fábricas o de los lugares de trabajo. Todo el ser humano lo interviene o lo ingresa también dentro de su área de trabajo, ¿no? Entonces, no era tan como se pensaba anteriormente, ¿no? Los problemas de las casas se quedan en la casa, ya sabemos que a veces no sucede de tal manera, ¿no? Sino todo lo que implica ser un ser humano, pues obviamente lo llevamos a nuestros ambientes laborales. Por otra parte, las personas se motivan. Por ahí vamos a, bueno, aprovechamos para hablar un poco de la cuestión de la motivación.
Y bueno, y la motivación viene del latín motivare, que significa movimiento, ¿no? Y uno de los autores que más hablan sobre ello es pero no fue el nombre, bueno, ahorita les menciono. Entonces, eh, decíamos que la motivación es lograr el movimiento y obviamente la motivación es, tenemos diferentes tipos de motivaciones, ¿no? Tenemos la motivación física y la motivación psicológica y puede haber tanto positiva y negativa de cada una de ellas, ¿no? Y obviamente la motivación lo que busca es cubrir ciertas necesidades. Entonces por allí estamos hablando desde el aspecto individual de la gente, ¿sí? Y pues obviamente desde el aspecto del grupo de la gente. Aquí estamos hablando, aquí está el comportamiento de los grupos, ¿sí? Y dentro del comportamiento de los grupos uno de los puntos importantes es el liderazgo, ¿no? Obviamente todas las organizaciones parten de personas que sean responsables del trabajo y del grupo de personas que realizan ese trabajo y pues ahí empieza toda esa parte, toda la idea del concepto de liderazgo. Aquí lo importante del liderazgo no es preguntarnos qué es un líder, sino por qué la gente sigue un líder, ¿no? Y hay hay una buena teoría que en un momento dado en su materia de comportamiento organizacional, van a estudiar a profundidad esta parte de las motivaciones y esta parte de los liderazgos. Y obviamente todo esto, la idea es normar o regular el comportamiento. En administración no cambiamos a los individuos, no cambiamos personalidades, simplemente modificamos o normamos comportamientos. Y la importancia de estas relaciones humanas es lograr que los individuos dentro de las áreas de trabajo tengan cierto comportamiento que nos ayude a cumplir las metas organizacionales. Bueno, son temas muy interesantes que en su materia de comportamiento organizacional lo van a ver mucho más a detalle. Muy bien, pues este es simplemente una pequeña introducción de la escuela de relaciones humanas y bueno, y por aquí seguiremos hablando un poco más de ellos en los foros que tenemos más adelante. Buena semana a todos.